Nuevamente, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda el hermano Alexander Castellanos, siempre transmitiendo desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berliot, República de El Salvador. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses y estamos en el tema de que solamente hay una cosa que un cristiano debe hacer, basado en el texto, solamente que es comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos estudiando el capítulo 1, versos 27 hasta el 30. Hemos visto varios aspectos en relación a este tema. Aparte de la parte introductoria, hemos visto que usted tiene que ser único en cuanto a personalidad y que sea inquebrantable en cuanto a sus principios. Y ahora vamos a ver la última parte. La última parte corresponde a no tenga miedo cuando usted es perseguido. Y esto específicamente lo estaremos estudiando en los versos 28, 27 y 30 del capítulo 1. Usted sabe bien que si estamos en una batalla, debe de haber adversarios. En otro versículo, el apóstol Pablo recalcó que nuestros oponentes espirituales son Satanás y sus colaboradores. Por ejemplo, si vamos a Efesios en el capítulo 6, en los versículos 11 y 12, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como regla general, no obstante, el diablo trabaja por medio de la gente. Por ejemplo, vámonos a escudriñar en Mateo capítulo 16 y el versículo 23. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y luego también, si vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6 y el versículo 70, allí nos dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Ve? Pablo siguió diciendo: en nada intimidados por los que se oponen. Y lo dice allí en el versículo 28 del capítulo 1. No podemos saber a ciencia cierta quiénes eran estos que se oponían. Pero en el versículo 30, el apóstol dijo que los cristianos de Filipos estaban padeciendo el mismo conflicto que había padecido él en aquella ciudad y estaba padeciendo ahora en Roma. En la ciudad de Filipos, los oponentes de Pablo habían sido funcionarios de gobierno manipulados por los ciudadanos de ella. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 16 y leamos los versos 19 hasta el 22.
Noten lo que aquí se expresa. Hecho. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, nosotros podemos ver que en Roma sus oponentes primordiales eran funcionarios de gobierno cuyos representantes de Judea habían sido manipulados por ciudadanos de Jerusalén. Bueno, es probable que los oponentes primordiales de los filipenses fueran funcionarios de gobierno poco comprensivos, que estaban influenciados precisamente por la población pagana y tal vez influenciados por una pequeña comunidad judía. Esto es lo que nosotros podemos ver acá. Ahora bien, quienes fueran los oponentes de los filipenses, lo cierto es que a veces el conflicto debió de haber sido agobiante, ya que el apóstol Pablo les dio ánimo a los hermanos en el sentido de no estar en nada intimidados por sus enemigos. Y yo explico esto. La palabra del idioma griego que se traduce por intimidados es una forma de turo, o sea, escrita en el idioma griego con letra P. En el idioma griego muchas palabras se escriben al principio con la letra P, pero el sonido es mudo. Es la palabra turo. Entonces, esta palabra significa estar espantado o aterrorizado, de modo que se deja intimidar. Usted sabe bien, cuando usted está espantado o está aterrorizado, es bien fácil que cualquier persona le pueda a usted intimidar, le pueda cohibir y le pueda hacer que sus funciones normales no sean normales precisamente. Entonces, aterrorizado, espantado, es algo que usted lo debe comprender claramente. La palabra se aplicaba originalmente a un animal aterrorizado, especialmente a un caballo nervioso o a una estampida de un rebaño asustado. No hay cosa más terrible que un caballo esté aterrorizado. Ese caballo corre desmedidamente y desenfrenadamente. O una bandada de bueyes o de vacas, cuando están aterrorizadas, corren sin rumbo, corren sin sentido. Entonces, usted imagínese una manada de caballos asustados por un relámpago cuando corren en estampida por las montañas o por el valle, como sea. Si usted prefiere una ilustración humana, imagínese a los discípulos cuando salieron corriendo en estampida
del huerto de Getsemaní. Y esto ya lo hemos visto en el Evangelio de Mateo. El apóstol Pablo rogó a sus lectores que no fueran intimidados de tal manera. Y Jesús dijo a sus discípulos, miren lo que dice en Lucas capítulo 12 y el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. También si vamos a Hebreos capítulo 13 versículo 6, nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13. Entonces, ¿qué iba a ayudar a los filipenses a no salir corriendo en estampida cuando ellos tuvieran que padecer por su propia fe? Esa es la interrogante que nos hacemos. El apóstol Pablo enumeró 3 verdades para ayudarles en su visión. Vamos a ver estas 3 verdades para ayudarles en su visión. Veamos la primera. En primer lugar, el padecimiento de ellos indicaba que eran aprobados por Dios. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, dice. Es indicio. Es decir, la palabra griega endeises, cuando pronuncio endeises es con letra X. Esa palabra significa literalmente un señalamiento y llegó a significar una demostración o prueba. Una demostración o prueba. Entonces, cuando les dice, en nada estéis intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, o sea, una demostración de prueba, ¿ve? De perdición, más para vosotros de salvación, dice. Y esto de Dios, dice. Miren qué hermoso. Esto de Dios. Entonces los filipenses podían haber visto la persecución a lo mejor como un indicio de que ellos eran débiles y de que los oponentes eran fuertes. Pero esto fue lo que en efecto dijo el apóstol Pablo. No es así. No es así. Es indicio de que estáis en el camino de la salvación, les está diciendo. Padecer por sí solo no es prueba de que uno es aprobado por Dios. Pero si uno sufre porque es cristiano, es porque algo bueno está haciendo el cristiano. Entonces esto puede reproducir o puede producir consuelo, porque la palabra de Dios dice, escrita también por el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto lo dijo en Romanos capítulo 8, verso 31. También dijo que la persecución de ellos era indicio de perdición para los que se oponían a ellos. Ahora bien, preguntémonos, ¿sabían los enemigos de ellos que los esfuerzos por destruir la iglesia de Cristo eran indicio de perdición? Esa pregunta es bien importante. ¿Entendían esto los enemigos, que esa persecución era esfuerzo por destruir la iglesia del Señor Jesucristo? Es bien probable que no. Es bien probable que no. Esto ha suscitado un debate sobre cuál sería
la manera como la persecución de los cristianos pudo haber sido indicio a los incrédulos. Tal vez el hecho de que los cristianos no titubeaban ni siquiera cuando eran perseguidos hacía que algunos de sus oponentes se detuvieran a reconsiderar si estaban haciendo bien o si estaban haciendo lo malo. Lo más probable que los perseguidos de los filipenses consideraban el éxito de ellos contra los cristianos como indicio de que ellos estaban en lo correcto y los seguidores de Jesús estaban totalmente equivocados. Porque esto así sucede. Esto, hermanos, así tenemos que entenderlo. Porque no siguen a la iglesia, porque aquí no somos una multitud. No somos una multitud porque el mundo está pensando que nosotros estamos equivocados y que ellos están en lo correcto. Esa es la realidad. ¿Ve? Sin embargo, cada día que pasaba, ellos estaban más cerca de la condenación eterna. Y es cierto, cada día que pasa, están más cerca de la condenación eterna. En estos días, a mí me gusta ver cosas interesantes en el Facebook. No me gusta usar el Facebook para ver cuestiones de bagatelas o cosas mundanas o cosas que no tienen realmente una edificación. Y yo creo que algunos de ustedes lo han de haber visto. Está un muñeco que representa a Cristo y está rodeado por infinidad de gente católica y lo están tocando, lo están tocando, lo están tocando, se están persinando, ¿ve? Y tienen una cara de devoción. Realmente yo pienso que muchos de ellos son sinceros ignorantes. Son sinceros en el sentido de que eso les han enseñado y no se han interesado en escudriñar la verdad. Y yo escribí un comentario diciendo de esta manera: qué desfachatez. Les recomiendo a todas estas personas que lean el Salmo 115, donde dice: tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, nariz pero no huelen y así. Tienen pies pero no caminan. ¿Ve? Ahí se ve claramente esta situación. Sin embargo, como yo les digo, ellos estaban en esa situación. Creían que estaban haciendo lo correcto y que los cristianos cada día se estaban hundiendo más. Pero vuelvo a repetir, cada día que pasaba, ellos estaban más cerca de la condenación eterna. El oponente continuamente, o el oponerse, mejor dicho, continuamente a la iglesia y al evangelio, es un indicio seguro de perdición que ocurrirá con el tiempo, pues implica el rechazo del único camino de salvación. El apóstol Pablo deseaba que los filipenses supieran que los problemas de ellos eran prueba de parte de Dios de que ellos se salvarían y de que los enemigos de ellos se perderían. Bueno, esta es la primera situación que se les presenta para la primera verdad, para ayudarles en su visión que ellos deberían de tener. Pero ¿cuál es la segunda verdad? La segunda verdad que dijo el apóstol Pablo para mejorar el punto de vista
de los filipenses en cuanto a los padecimientos consiste en que es un privilegio padecer por el Señor. Es un privilegio padecer por el Señor. Él les dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra del idioma griego para concedido, una forma de charizomai con Z, proviene de la misma palabra para gracia, charis. Significa conceder un favor gratis. Conceder un favor gratis. Yo veo una persona con problemas en su carro y yo tengo el deseo de ayudarles, si es que tengo la forma de ayudarles, si es que a lo mejor tengo la herramienta adecuada y paro. Y da resultado la ayuda que le presté. Entonces, la persona al final me dice cuánto le debo. No, yo he parado para ayudarle, ¿por qué le voy a cobrar? Usted no tiene que pagarme nada. Entonces, eso es lo que significa la palabra gracia, es conceder un favor gratis. Nosotros somos salvos por gracia, somos salvos gratuitamente. Entonces, el versículo 29 menciona dos presentes que el Señor nos da. Uno es el presente que consiste en creer. El Señor nos da fe en el sentido de que nos dio la Biblia que produce fe. Porque el oír, dice, es por la palabra, y la fe viene precisamente por el oír. Y mentes capaces de entender las verdades de ella, como nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 y el versículo 17. En Efesios capítulo 5, verso 17, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Gracias a Dios por el presente de la fe. Es decir, que por la fe nos apropiamos de la gracia de Dios. Aquí mismo en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego somos sustentados día tras día. La fe es una de esas buenas dádivas que vienen de lo alto. Dice en Santiago, en el capítulo 1 y el versículo 17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El otro presente que se menciona en el versículo 29 es el honor de sufrir por causa de Cristo. A este se le ha llamado el presente no deseado. ¿Por qué se le ha llamado el presente no deseado? Bueno, me imagino una meta colmada de presentes, una mesa colmada de presentes. Fíjese bien, todas las maravillosas bendiciones que el Señor nos da. Si a la gente se le permitiera tomar los presentes que desearan, el último en ser tomado sería probablemente el presente del padecimiento.
Es decir, la parte deliciosa, por decirlo así, es creer la vida cristiana. Y la parte difícil es el padecimiento. Es lo que nosotros tenemos que ver. Sin embargo, la Biblia enseña que el padecimiento es parte de la experiencia cristiana y que hay provecho en padecer. Hay que entender esto. El padecimiento es parte de la experiencia cristiana y que hay provecho en padecer. A partir de este momento quiero que leamos una serie de versículos bíblicos en los diferentes libros del Nuevo Testamento para que entendamos perfectamente bien esta declaración que estoy dando. Y primeramente vámonos al Evangelio de Juan. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego vámonos a Hechos. Vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí mismo en Hechos capítulo 14 encontramos aquí mismo en el versículo 14 de Hechos, encontramos en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora vámonos a Romanos capítulo 5. Miren qué hermoso cada uno de estos versículos. En Romanos capítulo 5 leamos los versos 3 hasta el 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vámonos ahora a 2 Tesalonicenses. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 y 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Luego pasemos ahora a Hebreos. Hebreos nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 12, en los versos 5 hasta el 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando el padecimiento es enfrentado con fe,
nos ayuda a crecer como cristianos. Si nosotros padecemos, si nosotros tenemos fe, nos va a ayudar a enfrentar el padecimiento como cristianos. Yo pongo un ejemplo del momento y real. Mi esposa, desde el 30 del mes de julio, está en Los Ángeles. ¿Por qué razón? Porque su madre está muriendo. Pueda que muera hoy, pueda que muera mañana, no sabemos. El último día de vida solo está en las manos de Dios. Pero ella está padeciendo, y enfrentando esta situación con fe. Y esta fe nos ayuda y le está ayudando a ella a crecer como cristiana. ¿Ve? ¿Por qué razón también asiste esta situación? Porque cuando mi suegra obedeció al Señor, ella le fue fiel. Ella padece de la enfermedad de Alzheimer desde hace unos 20 años más o menos. Pero una vez ella obedeció, se mantuvo fiel al Señor. El Señor no le cuenta su estado de perder la mente cuando se entra en esta enfermedad. Pero así es. Cuando padecemos con fe, el Señor nos fortalece. Y este es el ánimo que yo doy a mi esposa a través de la palabra de nuestro Señor. Entienda, no obstante, que la bendición no está en el padecimiento en sí, sino en padecer por causa de Cristo, por causa de Jesús. Esa es la realidad. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que es un privilegio padecer por el Señor. Es un privilegio padecer por el Señor. El Señor Jesús dijo, vamos a Mateo capítulo 5, versos 10 hasta el 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo capítulo 5, versos 10 al 12. En tercer lugar, les dije que iba a presentar 3 verdades. Esta es la tercera verdad. La tercera verdad que el apóstol Pablo dio para arrojar luz al punto de vista de los filipenses. En cuanto a los padecimientos, es que ellos estaban bien acompañados cuando padecían. ¿Bien? ¿Por qué? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Lo dice en el verso 30. El término que se traduce por conflicto es una forma de agón, sin H, agón. Es la misma palabra del idioma griego de la cual obtenemos agonía, agonía.
se usa para describir los feroces combates que peleaban los gladiadores sobre la arena. Y es probable que las palabras del versículo 30 llenaron de recuerdo las mentes de los cristianos filipenses. Cuando ellos evocaron lo que Pablo había padecido en Filipos, ¿se imagina usted la vergüenza en el rostro del carcelero? Piense usted en esa vergüenza en el rostro del carcelero. Ahora ellos estaban padeciendo la misma clase de dificultad. Y el apóstol Pablo deseaba que supieran que ellos no estaban solos, que él entendía. Él lo entendía, hermanos. En 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, Pablo escribió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Entonces, quiero llegar a lo siguiente. Cuando esto suceda a usted, estas tres verdades pueden consolarle y darle fortaleza. Y la resumo de esta manera. En primer lugar, su padecimiento es indicio de que usted es aprobado por Dios. Es una realidad. Si usted está padeciendo en Cristo Jesús, usted está siendo aprobado por Dios. En segundo lugar, que es un privilegio sufrir por el Señor. No se olvide de esto. Es un privilegio sufrir por el Señor. Y en tercer lugar, usted está bien acompañado cuando padece por causa de la justicia. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 5, versículo 12. En conclusión de todo este estudio que hemos venido teniendo, hermanos, de solamente, fíjese bien el énfasis que yo le he dado a esta palabra, solamente hay una cosa que un cristiano debe padecer. Entonces, hemos estado analizando que solamente hay una cosa que un cristiano debe hacer. Si usted estaba esperando descubrir un único requisito fácil de cumplir, es bien probable que esté decepcionado, pues hemos tocado varias responsabilidades que conciernen a nosotros los cristianos, a nosotros los que hemos obedecido su verdad, su voluntad, estamos sujetos a los mandamientos de Él. Espero, no obstante, que esta idea le ayude. Hay una cosa que debo hacer como cristiano, y esa cosa es actuar como ciudadano del reino de los cielos. Esa cosa es actuar como ciudadano del reino de los cielos. Yo sé que en muchas ocasiones puede ser un tanto difícil porque se nos olvida nuestra condición de verdaderos hijos de Dios, pero tenemos que luchar contra ello. Entonces, si nosotros podemos comprender que somos ciudadanos del reino celestial, esto nos va a ayudar siempre a cumplir las responsabilidades que nos presenta Filipenses capítulo 1, versos 27 hasta el 30. Y vuelvo a decir ya, resumiendo en tres declaraciones importantes. La primera es que la mayoría de los ciudadanos están orgullosos de su ciudadanía. Aunque lo veamos con menosprecio, yo debo de estar
orgulloso de mi ciudadanía salvadoreña, porque tengo una ciudadanía. Hay en el mundo personas que por obvias circunstancias de los que les engendraron, no los registraron en ningún centro de registro del país donde nacieron y no tienen una identidad. Las personas, por ejemplo, volviendo al orgullo de tener una ciudadanía, se sienten orgullosas de ser ciudadanos de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Suecia, de Suiza, lugares que son lugares soñados en cuanto a prestaciones sociales y muchas otras cosas más. Pero yo le digo una cosa, como ciudadanos de los cielos, nosotros debemos darnos, es decir, nosotros debemos entender cuán únicos somos y vivir de un modo que dé una buena imagen de nuestra patria celestial, de esa ciudadanía especial. Más adelante vamos a ver cuando el apóstol Pablo declara que su ciudadanía está en los cielos. En segundo lugar, los ciudadanos forman parte de algo más grande que ellos mismos. Es decir, si se juntan, pueden hacer frente a sus enemigos. Nosotros, como iglesia, juntándonos como ciudadanos del cielo, podemos hacer frente con mucha más facilidad a los enemigos de la cruz de Cristo. Esa es una realidad. Como ciudadanos del cielo podemos ayudarnos unos a otros. De este modo podemos estar firmes cualquiera que sean los obstáculos que se nos presenten. Y en tercer lugar, al juntarse, los ciudadanos se llenan de valentía. ¿Por qué digo que al juntarse los ciudadanos se llenan de valentía? Bueno, como ciudadanos del otro mundo, no somos intimidados por este mundo. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto también lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 37. Yo termino con esto y quiero decirles lo siguiente. En la siguiente lección titulada Unidos estaremos firmes, que estará basada sobre Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4, vamos a seguir el análisis de cómo debe comportarse un ciudadano del reino de los cielos. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Nuestra conducta como ciudadanos del reino de los cielos es una conducta totalmente diferente. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes que la han escuchado y que la sepan entender y ponerla por práctica.